Bienvenidos a su programa No Más Víctimas, un espacio creado para la reflexión y el conocimiento de esta problemática que viene azotando a nuestra sociedad sobre qué es la violencia social. De esta forma queremos ayudar a prevenir la violencia de todo tipo. Para conocer más sobre ella, veamos la siguiente nota. El paso de los años de la violencia social se ha convertido en un fenómeno cada vez más presente en nuestra sociedad, volviendo así a la seguridad un desafío para los gobernantes del país. Desgraciadamente, pareciera siempre estar presente en los espacios públicos. Problemas como el narcotráfico, la trata de personas, feminicidios, el secuestro, los miles de personas desaparecidas. Todos estos problemas afectan al núcleo social, lo cual ha llevado a que las personas se refugian en sus casas encerrados en el individualismo, sembrando en ellos sentimientos como el enojo, la esperanza y el deseo de la venganza. La violencia social se encuentra fuertemente ligada a la vulnerabilidad de la población. Valero afirma que al deteriorarse la comunidad como el clima de inseguridad desanima la participación en la vida común y la debilidad al tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad. Las causas de la violencia social pueden ser muy diversas, pueden estar ligadas a la crianza, a la repetición de patrones, a la injusticia, a factores económicos, a creencias ideológicas, sociales, políticas o de orden religiosos, e incluso enfermedades de carácter psicológico. Las consecuencias de la violencia social dependerán en gran medida del tipo de violencia y sus características. No obstante, las consecuencias más notables de la violencia general tienen que ver con el grado de afectación o daño que afectan a la víctima. Estos daños pueden ser a su integridad física, que muchas veces son notorios, o a su integridad emocional o psicológica. En cuanto al impacto social, las consecuencias pueden conllevar a la desarticulación de lazos sociales, la creación de desconfianza social, desorganización social, en ocasiones la aparición de una espiral de violencia a raíz de lo que puede verse comprometido el desarrollo social y económico de la sociedad. En el Perú estamos pasando por una etapa muy oscura. Gracias a la violencia e inseguridad que nos ha rodeado en los últimos años, los porcentajes en los 2 sexenios pasados solo van en aumento en nuestro país. Si hablamos de personas desaparecidas, han sido las más vistas en la historia del Estado. Entendemos el agredido como la persona que es lastimada, a la sociedad como agredido. Ha dejado el miedo y la inseguridad, que son marcas que han dejado la violencia en nuestra comunidad. Hemos visto qué es la violencia social y los aspectos a tener en cuenta para poder reconocerla y afrontarla. Muchas veces nos hemos preguntado por qué existe la violencia. ¿Los humanos somos violentos por naturaleza o por cultura? Adelante con la nota. Pareciera que el crimen y la guerra no solo son abundantes, sino que existen desde el origen de la humanidad y que nunca podremos deshacernos de ellos. ¿Será así? ¿Por qué existe la violencia? Muchos filósofos se han preguntado si el ser humano es violento o pacífico por naturaleza. Según Thomas Hobbes, las personas viviríamos en perpetuo estado de guerra si no nos subordináramos a la autoridad y las leyes, mientras que Rousseau hablaba del salvaje noble, que las personas somos originalmente puras y felices y que la sociedad es la que nos corrompe. ¿Quién tiene razón? Bueno, de acuerdo con hallazgos arqueológicos, las sociedades primitivas eran mucho más violentas que las actuales. Hasta 1 de cada 10 personas moría a manos de sus semejantes. La agresión forma parte de nuestra historia evolutiva. Sin ese instinto, no podríamos protegernos, a nosotros o a nuestros semejantes, pero además todo indica que las comunidades de cazadores, recolectores, usaron violencia para robar alimentos y extender sus territorios y hasta para raptar mujeres. Significa
que somos violentos por naturaleza y que podemos justificar así cualquier daño que se nos ocurre cometer? Decía Friedrich Nietzsche, aunque hay agresividad en nuestro instinto, la cultura juega un papel importante. El ex marín norteamericano Karl Marx escribió acerca de su experiencia en la guerra diciendo que sentía un gozo salvaje al destruir, matar y arriesgar la vida. Al mismo tiempo le permitiría demostrar su lealtad, su pertenencia al grupo. Sentía que tenía un sentido de trascendencia, seguramente no muy diferente a la gloria, que sentía que conquistaban los guerreros de la antigüedad, los guerreros de la antigüedad. Así que la agresión natural se refuerza por conceptos culturalmente aprendidos como venganza, honor, odio o prejuicios que suelen señalar cuándo es aceptable ser violento y cuándo no. Por otro lado, el psicólogo Adrian Rand investigó la neurobiología del cerebro violento y descubrió que las personas que habían cometido asesinatos solían tener dos características comunes: una menor actividad en la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y del comportamiento social, y una amígdala más reducida, no las que tenemos en la garganta, sino el órgano del cerebro que controla el miedo y la agresión. Como dato curioso, según su estudio, los reos que comían pescado en la cárcel tenían menos probabilidades de reincidir, probablemente porque los ácidos grasos mejoraban esta actividad cerebral. Pero la violencia no es inevitable. De hecho, en gran escala, las muertes por actos violentos deliberados han bajado dramáticamente a lo largo de la historia. Steven Pinker asegura que estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad. Entonces, ¿por qué percibimos tanto peligro? En primer lugar, porque gracias a los medios de comunicación nos enteramos de más casos que ocurren en el mundo. Y en segundo lugar, porque la violencia no ha bajado de manera pareja en todo el planeta. Hay un tipo de violencia que comúnmente no vemos. Se llama violencia estructural. No la comete directamente una persona contra otra, sino que la sufre la gente en forma de falta de acceso a la alimentación, a la salud, al empleo y a la educación. No es coincidencia que los lugares con mayor violencia estructural sea también donde hay mayor violencia física. El psicólogo Carl Gustav Jung habló del concepto de la sombra, esa parte de nuestra personalidad de la que no estamos conscientes, en la que se concentran los instintos y deseos que no queremos ver y que solemos proyectar en otras personas, diciendo que son los otros dos malvados. Así se demonizan no solo personas y los grupos sociales y países enteros contra los que nos parece legítimo encauzar nuestra agresión desde la perspectiva de Jung. Lo más saludable no es negar ni reprimir a la sombra, sino aceptarla, llegar a un acuerdo con ella y canalizar sus energías, integrándola a nuestra personalidad consciente. La antropóloga Elise Rakashan dice: tanto agresión como la conciliación son parte de la naturaleza humana. La evolución no solo nos formó para ser violentos o pacíficos, sino para ser adaptables a las circunstancias. Un ejemplo sería la manera en que hemos adaptado nuestro concepto de los otros y nosotros. En un principio, ese nosotros solo incluía nuestra familia o nuestra tribu, pero se ha ido expandiendo para incluir a nuestra comunidad y a nuestro país. ¿Será que algún día abarcará a toda la humanidad? Mientras tanto, es buen momento para recordar la regla de oro presente en el budismo, hinduismo, judaísmo, taoísmo y que Jesús expresó como la regla más importante: trata a los demás como deseas que te traten. A continuación, veremos cómo podemos prevenir la violencia social que existe en nuestra sociedad. Veámoslo. ¿Cómo prevenir la violencia social? Prevenir la violencia es responsabilidad de todas y cada una de las personas que conformamos nuestra sociedad. No es una tarea de un momento, es de toda una vida y en todo lugar, en los distintos roles que nos toca desempeñar como jóvenes,
niños, niñas, padres y madres de familia, profesionales, vecinos y vecinas y miembros de una familia y otros. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia social? Para eso existen distintas formas de prevenir la violencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. A nivel global, la violencia se previene mediante la integración familiar, la práctica de los valores y vínculos familiares sólidos, el respeto y autoridad, el amor y comprensión hacia los demás, la comunicación efectiva entre padres e hijos, la satisfacción de las necesidades básicas mediante el trabajo, el conocimiento del entorno y las amistades de los hijos e hijas, la disciplina con sabiduría. A nivel del centro educativo se puede prevenir la violencia social mediante medidas preventivas y medidas de control, relaciones positivas entre alumnos y profesores, compromiso ampliamente asumido por profesores del tema de comportamiento no violento, fuerte énfasis en el aprendizaje y trabajo académico, apertura la cultura de los alumnos y de la comunidad, predicciones de control de armas en el centro educativo, capacitación de personal docente para intervenir en situaciones de conflicto, capacitación de alumnos y alumnas determinados para manejar conflictos, atención urgente y especializada a los estudiantes conflictivos, atención psicosocial a las víctimas de la violencia, terapias ocupacionales y recreativas dirigidas a la población estudiantil que lo necesita. A nivel de la comunidad, la violencia se previene a través de las relaciones positivas de la comunidad, del comportamiento de unidos por los líderes de la prevención de la violencia, la convivencia pacífica, el desarrollo del entrenamiento de la niñez y la juventud, canchas deportivas, actitudes culturales, entre otras, la relación de campañas en contra de la violencia, la vigilancia de hechos violentos, la comunicación oportuna por autoridades permanentes con el fin de erradicar la violencia social. Acabamos de ver que la violencia social es una problemática muy difícil de desterrarla, pero no imposible. Ahora nos vamos a una pausa y retornamos con más aquí en su programa No Más Víctimas. Ahora veremos la siguiente nota con la psicóloga Rosy Presentación Oyola, quien nos comentará un poco más sobre qué es la violencia social. Veámoslo. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con la psicóloga Rosy Presentación Oyola. Ella es interna del Centro Comunitario Salud Mental Esperanza. Buenos días, Rosy. Buenos días, Fran. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema que es la violencia social. Desde esta visión tú sabes que en nuestro país ha habido una crisis política, social y económica, y en la cual se ha manifestado la forma de actuar de muchos peruanos y cómo en sí la agresividad y esa violencia que muchas veces generamos a causa de causas externas que ha suscitado en nuestro país. Rosy, ¿qué es la violencia social en general? Bueno, para responderte la pregunta, ¿qué es la violencia social? La violencia es un concepto muy general que está en todo el mundo, se podría decir, y de hecho la Organización Mundial de la Salud nos da un concepto sobre qué es violencia, ¿no? Y nos dice, la violencia es el uso liberado de la fuerza física o el poder, ya que sea capaz de amenazar física o afectivamente. Entonces, esto nos da a entender que se refiere a cualquier tipo de violencia con un impacto social cometida por individuos o por una comunidad.
en lo social. Ya se podría ser donde vivimos en Huánuco o en Perú, o en la comunidad que se da. ¿Nuestro país es un país violento? ¿Y por qué se da esta violencia social? Tú sabes que en mismo Huánuco hace algunas semanas hubo el paro agrario, a nivel nacional también hubo. ¿Por qué existe la violencia social en nuestro país? Bueno, podemos rescatar sobre todo los acontecimientos que ha estado dando últimamente en nuestra sociedad. Se podría decir que la violencia social pues es desencadenante de algo que indigna, ¿no? Que vemos algo injusto en nuestra sociedad, como hemos visto las marchas, el paro agrario, pero yo pienso que muchas personas luchan por sus derechos, se podría decir, ¿no? Dando a otro lugar que vendría a ser la violencia social. O sea, separando de eso. Otra cosa es ser violento, otra cosa es pedir nuestros derechos, pero también ahí ingresaría lo que es la agresividad, que muchas personas llegaron a ese punto, ¿no? Su pregunta, una de ellas que ahorita me recuerdo, que fue si nuestro país es violento. Se podría decir en algún otro nivel, sí. En niveles, como nosotros decimos en psicología, en niveles moderados, sí. Porque hay muchas cosas que en realidad indignan al peruano, ¿no? Por eso que muchas personas salen a flote, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir la violencia social? El punto de prevenir yo creo que es uno de las cosas más importantes que se podría realizar en la violencia, porque erradicar no se podría, porque sería hablar de un mito, ¿no? Que no se puede hacer algo que no depende de uno, porque cada persona es pues un mundo, es todo tiene todo un perfil. Entonces yo creo que dominar a las personas se podría decir que es tan imposible, ¿no? Como erradicar la violencia. Pero sí, una parte positiva que podemos hablar es de la prevención de la violencia. Y pues en la prevención lo que podemos hacer es influir en las relaciones personales más cercanas que tenemos, ¿no? Ya sea en nuestro barrio, en nuestra cuadra, por donde vivimos, en nuestra comunidad. Asimismo también podemos trabajar y crear entornos familiares muy saludables, que vendría a ser con apoyo de los vecinos, ¿no? Asimismo también ofrecer o brindar apoyo profesional, como hoy en día lo viene haciendo el Estado por los peruanos, y también apoyo a las familias disfuncionales, que muchas veces en vez de recibir apoyo solo recibe críticas. Asimismo también promover más, se podría decir, vigilancia en los lugares públicos, que podrían ser escuelas, lugares de trabajo, barrios, donde existen bancos, para reducir, ¿no?, algunos actos delictivos que se podría realizar por esos lugares, ¿no? Muchas gracias, Rosy, por habernos acompañado. Muchas gracias, Frank. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en su programa No Más Víctimas, un espacio de reflexión sobre la violencia en general. Nos encontramos hasta una próxima edición. Hasta entonces.